Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando en Soluciones sobre la comunicación política y precisamente llama muchísimo la atención cómo vemos que en Venezuela todos quizás de una manera u otra nos hemos convertido en emisores del mensaje político. Lo decíamos al inicio del programa, no podemos llegar quizás a una panadería, a un supermercado, a un taller mecánico, a un banco, estamos en la cola y muchas veces esto se ha convertido también en una forma de romper el hielo con las personas que se encuentran a nuestro alrededor. Hablar de política es un tema que ya los venezolanos venimos manejando desde hace muchísimo tiempo. Iba dirigida quizás mi pregunta en el segmento anterior hacia eso. ¿Quiénes son hoy en Venezuela los emisores de los mensajes políticos, de la comunicación política, de ese proceso como tal? Fíjate que yo creo que uno de los paradigmas que tenemos que desdibujar en este momento es que la comunicación política es propia de los políticos. O mejor dicho, deberíamos entender que políticos somos todos, retomando aquella frase de que o eres político o eres idiota, donde el político era el que denuncia ciudadana. Es precisamente ese mecanismo donde convergen dos fenómenos actuales en Venezuela que se han venido desarrollando en los últimos 10 años. Por un lado, el empoderamiento ciudadano, donde cada vez hay mayor nivel de participación y preocupación porque cada vez, tal vez, las mismas dificultades del quehacer diario convierte estos agentes políticos en activos y somos ciudadanos que se organizan y que de alguna forma traducen su organización en la formulación de una denuncia. Pero esa denuncia, si no encuentra un canal, muere allí. Y aquí es donde las redes sociales juegan un papel muy importante. Sin embargo, una vez que el ciudadano plantea una denuncia de forma individual, en grupo o colectiva, son los medios los responsables de recoger esta denuncia, este elemento de comunicación política, darle una forma para masificarla, porque aquí está el localismo de la denuncia. Este localismo puede ser percibido por todo el entorno a través de los medios y entonces son los entes políticos que bien sea de forma directa por la denuncia o a través de los medios, preparan una respuesta que puede ser en forma de respuesta verbal o una acción política. Entonces vamos al tema de la comunicación política como un efecto, como esa autopista, pero de doble vía, ¿verdad? Donde yo llevo un planteamiento y recibo, o debería recibir, una solución. En el medio, unos medios que tratan de alguna forma de plantear objetivamente estos requerimientos y esta respuesta. En Venezuela tenemos un gran problema actualmente, y es que la construcción de la comunicación política ya ha desbordado los canales regulares de algunas democracias modernas. ¿Como por ejemplo? Los partidos políticos. En nuestra propia democracia y en otras democracias, los partidos políticos se habían convertido en esta suerte de portavoces de las inquietudes de las comunidades. Y la política disgregada a lo largo y ancho de todo el territorio tenía voceros locales que transmitían esto. Hoy día, y yo creo que el caso se plantea con mucha exactitud actualmente, nosotros tenemos a los estudiantes, las amas de casa. O sea, no necesariamente la afiliación político-partidista determina la posibilidad de que este ciudadano se convierta en vocero, se convierta en emisor de este mensaje a través de un medio para materializar las expectativas ciudadanas. Ahora, hablábamos también del factor razón y del factor pasión en lo que sería la generación de mensajes de tipo político en el país. ¿Cómo se está manejando eso actualmente? Ustedes comentaban antes de iniciar el programa que uno de los principales problemas en los que quizás están incurriendo los factores políticos en el país, tanto de oposición como por la parte oficial, tiene que ver con el manejo de todo lo que son mensajes emocionales, muy cargados emocionalmente, que sin lugar a dudas van dirigidos precisamente a persuadir a las personas desde ese punto de vista de la sensibilidad, tocando la sensibilidad de la persona como tal. Fíjate, es muy claro, siempre la comunicación política es un mix, una mezcla entre pasión y razón, como es el ser humano en general. En general, yo quiero enamorar a alguien y tengo que generar las condiciones que permitan que se activen unos fenómenos químicos, que eso llaman maripositas en la barriga, para que luego de que las maripositas en la barriga pasen,
pueda haber el proceso de entendimiento si se construye o no se construye el amor. Y así es la comunicación política, y así es pedir el voto, y así es acompañar políticamente a un líder A o a un líder B. ¿Qué ha habido en Venezuela? ¿Y dónde entra más el peso de la pasión versus la razón? En Venezuela en los últimos años la comunicación política ha sido más del tipo propagandístico, ¿ok? Si bien hemos tenido una cantidad, más de 15 procesos electorales en donde está en juego efectivamente técnicas de comunicación política, la realidad es que la comunicación del día a día para afianzar las posiciones y tratar de mantener el bloque A y el bloque B cohesionados ha sido a través de símbolos de amor, de símbolos de protección, que el metamensaje y el entendimiento del ciudadano sea: esta persona que está aquí me protege. Cuando esa persona que está allí me protege, yo siento e interpreto como un padre que sencillamente debo obedecer. ¿Cómo es la mezcla adecuada? Y generalmente cuando tú haces un spot de comunicación para una campaña electoral, ¿cuánto es el componente de pasión? Generalmente es un 80%. Luego entra el proceso racional. Por otra parte, en las técnicas de propaganda que te hablan y la comunicación del día a día, en lo que nosotros vemos en Venezuela, es estrictamente apegado a la emoción. En los últimos 14, 15 años, la comunicación política del oficialismo había tenido 3 grandes ejes. El amor a Hugo Chávez, como una persona, como un padre protector de la patria, y lo vendían de esa manera. El miedo de que si no votabas, perdías un beneficio social, que era la misión, y el sentido de cohesión que venía asociado a que todo el poder es para el pueblo, y Chávez es el pueblo. Por lo tanto, terminabas reempaquetando, por lo menos desde las filas del oficialismo, 3 sentimientos alrededor de todo el eje comunicacional. De hecho, lo seguimos viendo de esa manera. ¿Cómo se asume eso desde el sector opositor? ¿Qué elementos emocionales han manejado Desde el sector ellos? opositor ha habido 2 grandes manejos. No ha habido, primero, y aquí yo creo que vale la crítica constructiva, hasta antes del año 2012 en Venezuela no ha habido una comunicación única desde todas las personas agrupadas que hacen vida dentro de la unidad democrática, ¿ok? Sino que cada partido decida comunicar lo que efectivamente consideraban más apropiado, si era comunicar un líder, si era comunicar una tarjeta o si era comunicar un problema: inseguridad, inflación, desempleo. Frente a la estructura del gobierno, ¿eso es positivo o negativo? Es negativo, y efectivamente, porque yo no puedo enmarcarlo dentro de un mensaje que permita llegarle a diferentes audiencias. ¿Cuál es el gran error en Venezuela? De ambos lados, que no se segmenta el mensaje. No es lo mismo que yo le hable a un joven caraqueño de 20 años que interpreta que no tiene salida en Venezuela, en Caracas, porque vive presa de la inseguridad, a que le hable a una madre en Ciudad Bolívar, o a que le hable a un trabajador que tenga 50 años en los Andes. Aquí comunican de manera masiva, y la comunicación hoy día, política, marketing, en todo sentido, es microsegmentada. Yo tengo que conocer a mi elector, tengo que conocer a mi ciudadano para efectivamente establecer los vínculos necesarios que permitan que yo haga el clic para que el contenido que yo voy a enviar y lo que tú vas a responder pueda fluir libremente. ¿Cuán importante es la cultura de consultoría en nuestro país, y si esto repercute positivo o negativamente en esta situación que estamos viendo, en esas deficiencias de las que usted habla? Yo creo que la consultoría sigue siendo uno de los elementos primordiales a la hora de establecer las prioridades para la planificación de una comunicación que cumpla con objetivos específicos. No es fácil construir una matriz de microsegmentación que permita la construcción de un mensaje que permee de manera efectiva en diferentes segmentos con diferentes intereses. Existen temas de interés nacional, existen temas que preocupan a todos los venezolanos sin importar género, edad ni ubicación geográfica, como la inseguridad. Existen temas como la carestía, como la inflación, que nos preocupa a todos. Pero dentro de estos temas gruesos existen aristas que deberían ser exploradas para transmitirle a cada ciudadano en su entorno esa suerte de customización, de adaptación del mensaje a su punto de vista particular. Desafortunadamente, la comunicación política ha tomado grandes espacios exclusivos
en la propaganda, porque desafortunadamente la política en nuestro país los últimos años se ha referido al tema electoral. Y digo desafortunadamente porque hemos caído año tras año en un concurso de ofertas y demandas atendidas con ofertas que de alguna forma desdicen o desdibujan el rol político de la construcción más allá del ofrecimiento de cara a un hito coyuntural que es el evento electoral de ese año. Y eso no ha permitido que ni el oficialismo ni la oposición de alguna manera orquesten en forma regular y continuada una acción que pueda ser evaluada por los ciudadanos. Hay otro tema interesante y también es una estrategia en el marco de la comunicación política que se basa en los debates. Hace mucho tiempo en Venezuela no vemos un debate como tal. Sí se ha dado, pero quizás no en igualdad de tiempo, ¿no? Nunca hemos visto, o no hemos visto reunidos, al menos últimamente, a representantes de la oposición con representantes del sector oficial debatiendo con respecto a un tema, digamos, en tiempo real. Porque el debate supone dos cosas que nos hace falta en este momento. La primera, el reconocimiento del otro. Y la segunda, la equidad en términos de igualdad de oportunidades para la difusión de los mensajes. Un poco se ha recogido este tema de que yo no debato porque yo me encuentro en una posición aquí y el otro. No, no. Lo que tú estás planteando es lo correcto. Lo que tú estás planteando es que el ciudadano común debe percibir los dos puntos de vista antagónicos sobre la manera de enfrentar nuestros problemas, porque ese es el ejercicio de la democracia. La democracia se nutre del disenso, de la pluralidad y de la oportunidad de expresar esta pluralidad a través de los canales y mecanismos. Y eso es comunicación política. La comunicación política es muy vasta, es muy diversa. Nosotros no podemos encauzar o encarrilar la comunicación política como simplemente el ejercicio de los políticos de su expresión. La comunicación política llega al punto en que nosotros tenemos el derecho, y es un derecho de paso, de estar informados sobre las opciones diferentes que existen para abordar los problemas que nos aquejan todos los días. Y el debate no solamente en el planteamiento de los líderes, entre comillas, nacionales, sino que el debate como práctica sana en los circuitos, en los municipios, en los estados, precisamente fortalece el talante democrático del ciudadano, porque traslada esa práctica a los entornos que no son políticos en términos de afiliación, porque política la terminamos haciendo en todas partes. Partes también de las estrategias de la comunicación política tienen que ver con lo que sería la neutralización de una información negativa y lo que conocemos quizás como cortinas de humo. ¿Cuál es la principal diferencia entre una y otra? Bueno, la principal diferencia entre neutralización de una información es si efectivamente esa información que está en el espacio público y que entra en las diferentes agendas, en la agenda mediática, la agenda pública, efectivamente lo que está en la boca de los ciudadanos, y la agenda política, que es lo que se maneja en las grandes arenas políticas que van desde el Congreso, en este caso nuestro, la Asamblea Nacional, pasando por los diversos actores, efectivamente de toma de decisión de poder. Cuando yo quiero frenar una información es porque esa información puede generar unos efectos totalmente negativos. ¿Qué pasa? Depende cuánta cantidad de esa información ya entró al torrente del espacio público, cuánto ya está efectivamente en boca de la gente. Una cortina de humo es cuando yo con algo mayor, pero que pueda tener mayor atractivo para el grueso de la población objetivo a la cual me quiero comunicar, lo pongo a hablar de una situación diferente. Te voy a poner un ejemplo muy claro y que hemos visto en los últimos años en Venezuela. Ante situaciones en donde la opinión pública estaba evaluando algunas variables, sobre todo económicas, como negativas, se contrarrestaba con el cuento de que me quieren, desde el punto de vista del presidente, aquí hay un magnicidio en proceso. Aquí hemos encontrado unos paramilitares. Aquí hemos encontrado A, B, C o D. A partir de allí, sencillamente, ante un escándalo, porque es una situación grave, de ser cierta, yo dejo de hablar de un pequeño problema y rápidamente volteo mi mirada. Es como un mago, es como David Blaine. Imagínate que te hago un truco de magia y te pongo a pensar o a ver tal cosa mientras estoy efectivamente haciendo eso. En este caso de la sociedad. La oposición también ha tenido quizás estrategias, digamos, similares, aunque, digamos, con menor impacto en lo que sería la opinión pública en este caso. Pero la distracción, la neutralización, constituye
comportamientos de respuesta ante estímulos que en la evaluación de control de daños pueda afectar los intereses. Para esto, el oficialismo ha empleado dos técnicas. Una, el locus de control externo, tratando siempre de buscar en otra parte externa el responsable de esos problemas, y el otro, el manejo de agenda, seteando la agenda, colocando una noticia que tenga más saliencia, más preponderancia, lo que se llama el priming, el manejo de la primicia, para tratar de anular, de neutralizar o de generar esa cortina de humo como elemento distractivo. Desde el punto de vista de la oposición, yo creo que han sido varios los errores que se han cometido, porque ante estos mecanismos distractores o neutralizadores, siempre la oposición se ha montado sobre la construcción de agenda. El difunto presidente Chávez era un artista. Los domingos se definía la agenda del país en su programa y él decía de qué se hablaba el resto de la semana. Esa construcción de agenda hizo que durante varios años se hablara a partir del lunes de lo que el presidente el domingo decía. Este seteo de agenda por la vía de esta suerte de programas, por supuesto, requiere de unos elementos de retórica, de empatía, de conexión emotiva que hoy día no se cuentan. Por eso es que hoy día la agenda se ve debatida entre noticias y contranoticias, tratando de alguna forma de distraer de lo que en realidad nos está afectando.